Muy buenos días para todos. ¿Me confirman, por favor, si hay algún tutor en la sala en este momento y me levanta la manito, por favor, para darle permisos? Listo, profe Ovidio, tienes permisos de confitrón. No sé si hay otro tutor por aquí. También estoy dándole acceso a los estudiantes. Buenos días, apreciados estudiantes y mi profe. Muy buenos días, profe. Muchas gracias. Yo creo que ya podemos empezar, si les parece. Sí, profe, yo sigo dándole acceso, no te preocupes. Listo, muchas gracias, profe. Ok, nuevamente buenos días para todos. La verdad, para nosotros es un gusto poder contar con ustedes el día de hoy y poder acompañarlos en este proceso de aprendizaje en el curso de Química General. El día de hoy tenemos como propósito brindarles a ustedes herramientas para el desarrollo del ejercicio 2 de la tarea 3, denominado fuerzas intermoleculares. Para iniciar, yo quisiera compartirles a ustedes por aquí una pequeña actividad. Entonces, me gustaría que por medio del chat ustedes me colaboraran. Vamos a ver qué tanto hemos aprendido, sobre todo de nuestra tarea anterior. Entonces, vamos a ver por aquí. Esto dejo de compartirles esta pantalla y vamos a ver una pequeña actividad para que todos estemos así como que despertemos así un poquito y activemos nuestro pensamiento un momento. Vamos a compartir. Listo, por favor me confirman si me están escuchando bien y si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Listo, muchísimas gracias, gracias Gustavo también y a todos los que me están escribiendo allí por el chat. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño juego, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a ver qué tanto aprendimos acerca del enlace iónico, el enlace covalente polar y el enlace covalente apolar. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior vamos a tener una serie como de fichitas que vamos a desplazar para ubicar cada una en su posición correspondiente, de acuerdo con lo que corresponda. ¿Listo? Entonces, al finalizar el juego, él nos va a dar como una puntuación acerca de nuestros intentos que tuvimos. Vamos a ver qué vamos a comparar. Entonces, respecto al enlace iónico, el enlace covalente polar y el enlace covalente apolar, vamos a ver cómo se representan, cómo se forma ese enlace, qué carga tendría ese tipo de partículas que están ahí involucradas en esos enlaces, cómo son esos tipos de átomos que se enlazan, la diferencia de electronegatividad y por último, ya para finalizar, un ejemplo del compuesto. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar nosotros por aquí con la representación. Entonces, ¿cómo se representaría un enlace iónico? ¿Qué piensan ustedes? Veamos las opciones que están ahí para poder desplazar y ustedes me van a colaborar. ¿Cuál de las fichitas que está abajo correspondería a la representación de un enlace iónico? Por aquí nos escribe Laura metal y no metal. Veamos que para la representación vamos a escoger, tenemos tres opciones. Una es esta primerita que les estoy señalando acá. La segunda opción es esta azulita, donde están las cargas distribuidas homogéneamente. Y la tercera opción es esta donde tenemos una carga positiva y una carga negativa. ¿Cuál creen ustedes que es la primera, la segunda o la tercera para representar un enlace iónico?
A ver, Yurani por aquí nos dice la tercera. Muy bien, Jessica, la tercera. Vamos a ver si es cierto. ¿Listo? Entonces desplazamos nuestra fichita y perfecto. Muy bien, los felicito. Aprendieron cómo se representa un enlace iónico. Recordemos que el enlace iónico está formado por una partícula cargada positivamente que se llama como rápido por ahí, por el chat. ¿Cómo se llama la partícula cargada positivamente? Muy bien, cation. Perfecto, los felicito. Entonces, la otra, ¿cómo se llama por descarte? ¿Cómo se llama la que está? Esto, anión, nos escriben por aquí. Muy bien, ya tenemos la representación del enlace iónico. Vamos a ver cómo se representa un enlace covalente polar. Nos quedan dos opciones, la primera o la segunda. ¿Qué piensan ustedes? Si pusieron atención a nuestra web, eso es facilito. La primera o la segunda, para un enlace covalente polar. Recordemos que hablamos de polar cuando las cargas están distribuidas. Por aquí me dicen la segunda. Uy, la primera. ¿Quién vota por la primera? A ver, la segunda, van más votos por la segunda. Vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Yo voy a desplazar la segunda a donde dice enlace covalente polar, que es la que ha tenido más votos hasta ahora. Entonces, por aquí la desplazamos y... ¡ay, no era! No era. ¿Listo? Entonces, la opción sería la primera. ¿Listo? Recordemos que cuando tenemos un enlace covalente polar, el nombre lo indica, polar, en mi molécula vamos a tener una parte cargada positivamente y una parte parcialmente negativa. ¿Listo? Eso es a lo que nosotros llamamos polos, como los polos de la Tierra, que tenemos el polo norte y el polo sur. Aquí va a ser lo mismo. Entonces, si un enlace covalente polar tiene dos extremos, ¿cierto? Con cargas parciales positiva y negativa, el enlace covalente apolar no tendrá ningún extremo cargado eléctricamente. Y aquí estaría. ¿Listo? Esa es la representación de nuestro enlace iónico, el enlace covalente polar y el enlace covalente apolar. Ahora sí vamos a ver cómo se forma el enlace. ¿Cómo formamos un compuesto iónico? Compartimos, transferimos electrones, cedemos electrones. ¿Qué hacemos para formar un compuesto iónico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los compartimos? ¿Los transferimos? ¿Qué hacemos para un enlace iónico? Por aquí me están poniendo, eso, Mariana, muy bien. Laura también, transferencia, ¿cierto? Transferimos electrones y por aquí me dicen que un átomo, normalmente el metal, le transfiere electrones al no metal. Entonces vamos a ver si sí es cierto lo que ustedes me están diciendo. Entonces, formación del enlace. Voy a seleccionar la fichita que dice aquí transferencia de electrones. Perfecto, muy bien. Entonces, si un enlace iónico se forma transfiriendo electrones, ¿cómo se forma un enlace covalente polar? Veamos las opciones que están ahí. ¿Cuál piensan ustedes que es la adecuada? Equitativa, me dice por aquí José Alberto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Si es equitativa la compartición de electrones para un enlace covalente apolar? Por aquí también me dice Lady que es equitativa. Equitativa, equitativa, equitativa. Listo. Entonces, como me están diciendo que es equitativa, yo voy a seleccionar la opción que dice compartición de electrones equitativa. Entonces, por aquí, ay, no era, no era. Por aquí ya Mari me está diciendo que es desigual. Entonces, si nosotros vemos esta representación que pusimos aquí arriba por un enlace covalente polar, podemos ver que los electrones, que son las cargas negativas, estarían más inclinados hacia la parte negativa de la molécula. Por eso, como nos están escribiendo ahora sí en el chat, la compartición de electrones es desigual. ¿Listo? Y por descarte, entonces, ¿cómo se forma un enlace covalente apolar? Ahora sí, muy bien. ¿Listo? Muy bien, Judith, lo que nos estás poniendo en el chat. Ahora sí tenemos una compartición equitativa. Muy bien, Diana. Vamos a ver. Perfecto.
En términos de cargas, ¿cómo sería la carga de un compuesto iónico? ¿Tiene cargas netas o cargas parciales o no tiene cargas? ¿Qué ven ustedes ahí en la representación? Si tiene, no tiene, son parciales, son netas. Por aquí Diana nos dice que parciales. ¿Qué piensan los demás? Ay, por aquí hay alguien que ya me dijo netas, netas. A ver, creo que estamos empatados. El próximo me desempata. Netas, veamos entonces. Por aquí ponemos cargas netas. Lo soltamos a ver si sí. Muy bien. ¿Listo? Entonces recordemos que cuando se forma un compuesto iónico, vamos a tener una partícula cargada positivamente completamente porque se dio su electrón y una negativamente porque aceptó el electrón. ¿Listo? Entonces tenemos carga positiva y negativa que son cargas netas. Respecto al compuesto que tiene el enlace covalente polar, ¿cómo serían esas cargas? Parciales. Por aquí me dicen, muy bien, vamos a ver si eso es cierto lo que ustedes aprendieron. A ver, perfecto, los felicito. ¿Listo? Y por descarte, entonces, ¿cómo son las cargas en un enlace covalente apolar? Sin cargas. Muy bien, su nombre lo dice, ¿cierto? Recordemos que A quiere decir sin y polar sin polos, sin extremos que estén cargados. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Arrastramos y soltamos. Muy bien. ¿Listo? Los felicito, hasta ahora vamos bien. No sé cuánto llevemos de puntuación por los dos errores que tenemos, ya vamos a revisar. Respecto al tipo de átomos enlazados en un enlace iónico, en un compuesto iónico, ¿qué esperaríamos encontrar? ¿Quiénes conforman el enlace iónico? Veamos las opciones que nos quedan. Aquí me dicen átomos, sí, metal y no metal, me dice Tania, me dice Evelyn. ¿Alguien más me dice algo? Metal y no metal, perfecto, muy bien. Vamos a ver si eso es cierto, a ver si sí aprendimos bien. Muy bien, listo. Enlace covalente polar. ¿Qué podríamos decir del enlace covalente polar respecto a los átomos que están enlazados? El polar, ¿qué será? Me dice por aquí Silvia, átomos idénticos. Y Mari me dice átomos diferentes. Ok, vamos a ver. Diferentes no metales. Vamos a ver qué es el que ha ganado hasta ahora. Uy, creo que me empataron. Diferentes, me dijo Gustavo. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, átomos diferentes por lo general. Ahí está, muy bien. Entonces, recordemos que las electronegatividades deben ser diferentes para que haya esta formación de polos en mi molécula. Entonces, descarte así súper rápido, estudiantes pilos. ¿Qué tipo de átomos hay en un enlace covalente apolar? Ahora sí. Eso, muy bien, Gustavo. Muy bien, Lorena, Juliana, Zuli. Entonces, átomos idénticos o similares. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividades debe ser muy baja para que sea ese enlace covalente apolar. Ahora, diferencia de electronegatividad. Diferencia de electronegatividad. ¿Cómo es para un enlace iónico? Iónico. Cuidado lo que me están diciendo. Iónico, la diferencia de electronegatividades. Ustedes me están diciendo cero, yo le voy a poner ahí el cero. A ver qué pasa. No, señores, por aquí ya Diana, Juliana, Laura me están diciendo que mayor a 1,7. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Muy bien. Recordemos que para que un compuesto sea iónico, la diferencia de electronegatividades entre los átomos que lo conforman debe ser superior a 1,7. ¿Cómo sería entonces para un enlace covalente apolar? Apolar. Menor que 1,7. Cuidado lo que les estoy preguntando. Menor que 1,7 me dicen ustedes.
Ese fue la mayoría, entonces vamos a ver si es menor que 1,7 un enlace covalente apolar. No. Listo, si no es esa, entonces ¿cuál es la opción? Muy bien, 0. ¿Vale? La diferencia de electronegatividades para un enlace covalente apolar debe ser igual a 0 o máximo 0,3. ¿Claro eso? 0,3 o 0. Si es superior a 0,3 y menor a 1,7, vamos a tener ¿qué tipo de enlace? ¿Quién me escribe ahí por el chat rápido? Polar, muy bien. ¿Listo? Entonces, ya vamos a terminar esta actividad súper bien para despertarnos. Ahora, súper fácil. Ejemplo de un compuesto. ¿Cuál sería un compuesto iónico de los que están abajo? Diana nos dice NaCl, cloruro de sodio. Muy bien, Silvia. Muy bien, quien está identificado como abogado. Muy bien, Wilfer. Todos lo tenemos claro. Entonces, cloruro de sodio. Muy bien, que tiene iones sodio, iones cloruro. Ahora, compuesto covalente polar. Ok, por aquí Judith nos puso hidrógeno, pero todos los demás me están poniendo cloruro de hidrógeno. Muy bien, vamos a ver si están de acuerdo todos ustedes. Muy bien. Y por descarte entonces, enlace covalente a polar. Ahora sí, porque son átomos iguales o muy similares. Muy bien. Listo, los felicito, se sacaron un 81,8% de la calificación. Entonces vamos a dejar por ahí esta actividad y volvemos ahora hacia nuestra presentación teniendo en cuenta lo que acabamos de repasar. Entonces dejo de compartirles pantalla y volvemos por aquí con nuestra presentación. Listo, muy bien, entonces esos tipos de enlaces que nosotros acabamos de recordar así rápidamente, que eran el enlace iónico, el enlace covalente, estos tipos de enlaces, nosotros los podemos llamar de otra forma y es fuerza intramolecular. ¿Por qué se llama fuerza intramolecular? Porque ocurre dentro de la misma molécula. ¿Listo? Fuerza intramolecular porque ocurre adentro de la misma molécula. Vamos a ver qué tipos de enlaces tenemos que acabamos de repasar nosotros. ¿Quién me recuerda así rápido? ¿Qué tipos de enlaces tenemos? Que acabamos de jugar con ellos. El iónico, muy bien, por aquí está. Entonces, el iónico. El covalente, muy bien. Covalente que puede ser polar y apolar, aquí me están diciendo ustedes, ¿cierto? Polar y apolar. Y me falta un tipo de enlace importante que se da entre los metales. ¿Cómo se llama ese enlace? El metálico. Muy bien, enlace metálico. ¿Listo? Ahora, diferencia de electronegatividad por un enlace iónico. Perdón por repetir esta parte, pero es importante que lo comprendamos. ¿Qué diferencia de electronegatividad tengo para decir que mi enlace es iónico? Mayor a 1,7. Muy bien. Para mi enlace covalente polar. Enlace covalente polar. Muy bien, mayor a 0,3, ¿cierto? Pero menor que ¿qué? 1,7. Muy bien. Mayor a 0,3, menor que 1,7. Aquí lo tenemos. Y entonces, ¿cómo es un enlace covalente apolar? ¿Entre 0 y qué? Muy bien, de 0 a 0,3. Muy bien, los felicito. ¿Listo? Y el enlace covalente metálico, recordemos que se forma entre los iones metálicos de mi sustancia que comparten electrones, están por ahí libres todos los electrones, formando lo que se conoce como el mar de electrones. Por favor, me colabora. Profe, ¿tú eres la profe Diana Jaramillo? ¿Me confirmas ahí por el chat? Y te doy permiso. ¿No? Si me colaboran por ahí, por favor, tenemos a 15 estudiantes en sala de espera dándomeles el ingreso. Les agradezco.
Listo, muy bien, gracias. Vamos a continuar entonces. Eso es lo que nosotros hemos aprendido hasta el momento. Yo quiero en este momento que nosotros pensemos en un vaso con agua. ¿Listo? En un vaso con agua. Ahí encuentran ustedes la representación de una molécula de agua. Recordemos que la molécula de agua, que ya la hemos trabajado bastante durante nuestras reuniones, está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, y la forma de representarla es como está allí en nuestra imagen. ¿Listo? Una pregunta. Aquí está mi pregunta. ¿Cuántas moléculas de agua creen ustedes que hay en una gota de agua? ¿Será que hay una sola moleculita? A ver, por aquí nos dice Lorena, una. Listo, muy bien. Por aquí Darceli nos dice que hay una molécula de agua en una gota de agua. ¿Alguien piensa que hay más de una molécula? Pensemos en una molécula, en una gotica de agua. Todos hemos visto una gotica de agua. Para los que tengan dudas, una gota de agua equivale a 0,5 mililitros. Ok, por aquí nos dice Daniela que hay más de una gota. ¿Alguien se atreve a decirnos un número diferente que no sea 1 ni 2? 3 nos dice Silvia. Vale, listo. 5, ya vamos, Jessica por aquí nos dijo 5. Uy, Jessica. Muy bien. Uy, 1,67, ¿de dónde sale ese número, Vanessa? Bueno, Jefferson nos dice 3. En una gotica de agua que ocupa un volumen de 0,5 mililitros, hay esta cantidad de moléculas de agua. ¿Alguien puede escribirme cómo se leería ese número? Por ahí me enviaron caritas sorprendidas. ¿Listo? Yo tampoco puedo pronunciar fácilmente cómo se leería ese número, pero creo que nos queda más fácil si lo expresamos de esta forma, que ya estamos un poquito más familiarizados. En una gotica de agua, así chiquitica como la vemos, hay 1,673 por 10 a la 21 moléculas de agua. ¿Listo? En una sola moleculita de agua. Ahora, quiero que nos imaginemos, por ejemplo, cuando vamos en un bus de transporte público. Perdón, por aquí damos acceso a personas que están aquí en la sala. Listo, perdónenme un momentico. Ok, vamos todos en un bus de transporte público. ¿Listo? Vamos todos en un bus de transporte público y solamente hay un pasajero. ¿Vale? ¿Cómo va usted en ese bus? ¿Va cómodo? ¿Va incómodo? ¿Hay posibilidad que tenga contacto con alguien si solamente hay una persona? ¿Cómo va? Los leo ahí por el chat. En esa buseta, en el Transmilenio, en el mío. Van cómodos, ¿cierto? Van súper cómodos. Usted en su sillita va súper bien. Ahora, piense que eso era una utopía, ¿no? Porque todos sabemos que eso nunca pasa. Ahora vamos a la realidad. Cuando pasa en hora pico ese Transmilenio, ese bus, así súper lleno de personas, en la buseta ahí colgando por la puerta las personas y eso, ¿cómo van unas respecto a otras? Súper incómodos, ¿cierto? Estripados contra la puerta, me dicen por acá, apretados, incómodos. Muy bien. Listo, entonces les hago una pregunta. Sí, nosotros en una gotica de agua, tenemos 1,673 por 10 a la 21 moléculas de agua. ¿Usted cómo cree que están esas moléculas? ¿Será que va a haber interacción entre ellas? ¿Qué piensa usted? ¿Será que hay interacción entre esas moléculas de agua? Mire la cantidad de moléculas que hay tan impresionante. Muy bien, por aquí me dice que sí, que están apretadas, muy bien, aumentaron. Ok, listo. Entonces, tengamos en cuenta que no es una sola molécula de agua, sino una cantidad impresionante de moléculas de agua. Y por aquí me dice Paula que claro que sí, que tiene que haber interacción entre ellas. Entonces, aquí estarían mis otras moleculitas de agua, ¿vale? Vamos a tener interacciones entre esas moléculas de agua. Pero les quiero contar algo. Esto Gracias por el chiste, Brian. Esto no pasa solamente con las moléculas de agua, sino con todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Cualquier cosa que usted pueda ver a nivel macroscópico, toda sustancia, toda materia va a tener una gran cantidad de moléculas interactuando unas con otras. ¿Listo?
Como hay un cierto tipo de interacciones, entonces a esas interacciones que experimentan las moléculas unas con otras, nosotros las llamamos fuerzas intermoleculares. ¿Claro? Entonces recordemos, fuerzas intramoleculares, ¿qué son? ¿Qué son las fuerzas intramoleculares? ¿Qué otro nombre reciben? Los enlaces. Muy bien, Lorena. Los enlaces, que puede ser iónico, ¿cierto? Covalente polar o apolar, enlace metálico. Esas son intramoleculares porque están dentro de la molécula. Pero cuando tenemos más de una molécula que pasa en todo lo que nosotros vemos, las moléculas van a relacionarse unas con otras experimentando cierto tipo de fuerzas. ¿Listo? Estas interacciones las vamos a denominar fuerzas intermoleculares. Ahora usted dirá que por qué le estamos hablando de todo este cuento, ¿cierto? Ah, por aquí me escriben. Ok. Estas fuerzas intermoleculares, que son la interacción que tienen unas moleculitas con otras, influyen directamente en características, en propiedades de la materia que nosotros vemos, como son los puntos de fusión y los puntos de ebullición. Aquí vamos a tener una representación entonces de cómo estaría una molécula aquí de agua en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Y para poder pasar de un estado al otro, yo tengo que romper esas fuerzas, esas interacciones que hay entre las moléculas. Entonces, vamos a tener cierto tipo de fuerzas intermoleculares, ¿vale? Recordemos que esas fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción, ¿cierto? Fuerzas de interacción que hay entre partículas individuales que pueden ser átomos, moléculas o iones en una sustancia. Pueden ser de dos tipos. Si tengo iones, voy a tener interacciones tipo ion-dipolo o tipo ion-ion. Pero si tengo moléculas neutras, voy a tener dipolo-dipolo, dipolo inducido, dispersión de London o puentes de hidrógeno. Ya le voy a aclarar un poquito de qué se trata todo este cuento. ¿Listo? Entonces vamos a ver por aquí, dejo de compartirles esta pantalla y vamos a ver un simulador que tenemos por acá. Listo, les compartimos pantalla y aquí está nuestro simulador. Ok, entonces yo voy a quitar por ahora todo esto de por aquí, vamos a quitarlo y vamos a quitar esto. Ah, bueno, ninguno. Ok, vamos a pensar entonces en dos átomos que tiene uno electronegatividad baja y otro que tiene electronegatividad alta. ¿Cómo creen ustedes que están orientados los electrones? ¿Hacia el átomo A, hacia el átomo B o están distribuidos de forma igual? Miren que el átomo A tiene una electronegatividad muy bajita, mientras que el átomo B tiene una electronegatividad muy alta. ¿Cómo piensan ustedes que están esos electrones? ¿Hacia quién? Hacia el átomo B, nos dice Laura, Tania también, Zuli. Ok, veamos si lo que ustedes me están diciendo es cierto. Entonces, esa dirección de la carga negativa me la va a ubicar esta casillita que vamos a tener acá. Vamos a activarla. Muy bien, los felicito, los felicito. Entonces, podemos observar que la carga está distribuida hacia el átomo B. Ahora, quiero que activemos esta casillita que tenemos acá, ¿vale? Y vamos a ver que como los electrones de ese enlace, este sería un enlace covalente, los electrones de este enlace están más hacia el átomo B, recordemos que los electrones son cargas negativas, decimos que el átomo B, muy bien por aquí Suri nos escribió, que está parcialmente negativo. Les hago una pregunta en este punto y me gustaría que alguno de mis estudiantes, si quiere intervenir, levante la manito y yo le activo el micrófono. ¿Por qué decimos parcialmente negativa y no negativa? Yurani me levantó la mano, ya te activo micrófono, Yurani, regálame un momentico, te busco. Regálame un momento. Listo, vamos a buscar a Yurani. Y le vamos a pedir que nos active el audio. Yurani, ya puedes comentarnos. Cuéntanos, por favor.
porque pues se dice parcialmente negativo porque atrae electrones. Pero ¿por qué no decimos está negativo, sino parcialmente negativo? Ahí sí me bloqueó. Muy bien, gracias, Yurani. No sé si alguien más quiere levantar la mano. Lo que nos dice Yurani es cierto, pero falta una partecita. ¿Quién me le ayuda ahí a Yurani? A ver quién se anima, quién se anima, quién me levantó la mano. Darío, a ver, vamos a dejarle a Darío. Darío, puedes activar tu micro. Hola, profe, buenos días. Muy buenos días, Darío, ¿cómo estás? Muy bien, profe, ¿y usted? Muy bien, gracias por preguntar. Cuéntame, Darío, ¿por qué Profe, parcial y no negativo? pues yo diría que es parcial porque aún no se sabe qué molécula es la que está formando. Solo son dos átomos que están unidos por un enlace, pero más no se sabe qué molécula es. Ok, ok. Si yo Yo te pensaría, dijese a ti, bueno, ya vamos a ver. Gracias por tu intervención, Darío. Tienes razón en lo que estás diciendo, sin embargo, sí podemos saber si es parcialmente negativo o positivo. ¿Vale? Le voy a dar la palabra a Jimena. Espérame, Jimena. A ver. Listo, Jimena, puedes comentarlos. Sí, yo pienso que se dice parcialmente porque se están compartiendo los electrones. Jimena, te acabas de ganar una estrellita dorada. Muy bien. ¿Listo? No decimos que sea negativa o positiva porque no están ni cediendo ni ganando electrones, que ahí es cuando queda negativa o positiva. ¿Qué tipo de enlace se forma cuando pasa eso? A ver el chat por aquí. El iónico, ¿cierto? Iónico. Cuando cedemos o ganamos electrones, formamos iónico. Pero aquí los estamos compartiendo. Sin embargo, como el átomo B es más electronegativo que el átomo A, los electrones están más hacia el átomo B que hacia el átomo A. Les voy a poner aquí un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. ¿Por qué, Eliana? ¿Ya te aburrí? Les voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Se acuerdan cuando jugamos a jalar la cuerda? ¿Sí recuerdan ese juego de jalar la cuerda que se hacen unos estudiantes aquí a la izquierda y otros a la derecha y empiezan a jalar y a jalar así? Listo. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Hacia dónde está la cuerda? El que jale más, ¿cierto? El que tiene más fuerzas. Muy bien, el que tiene más personas jalando. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Recordemos que la electronegatividad es la fuerza con la que los átomos atraen electrones hacia sí. Entonces, si tenemos más electronegatividad en la sustancia, en el átomo B, perdón, los electrones estarán más hacia el átomo B porque los está jalando con más fuerza. ¿Listo? Pregunta, a ver, perdón, veamos cómo está el potencial electrostático. Entonces ahí está. Carga parcialmente positiva para el A, porque tiene bajita electronegatividad, y parcialmente negativa para el B, porque tiene una alta electronegatividad. Les hago una pregunta, súper queridos estudiantes. Si los dos tuviesen la misma electronegatividad, la misma, ¿cómo sería esa distribución de cargas? Enoch nos dice por acá que igual, Paula nos dice que neutra, muy bien. Listo, entonces admitamos por aquí otros estudiantes que llegaron. Muy bien, entonces vamos a ver si eso es cierto. Vamos a quitar todas estas ayudas, ya las vamos a volver a poner. Y ponemos las electronegatividades iguales, pueden ser los dos con alta electronegatividad, desde que sean iguales no pasa nada. Entonces veamos. Ven que no hay una distribución de cargas, ¿cierto? Es neutra, como me está diciendo Diana aquí, muy bien, es neutra. Cargas parciales, no hay cargas parciales porque ustedes me están escribiendo ahí en el chat muy bien que es neutra. Y el potencial electrostático no hay, ¿listo? Porque estamos hablando de una molécula neutra. Ahora, si empezamos a variar la electronegatividad, quiero que vean lo que va pasando.
va apareciendo una distribución, ¿cierto? Y se va incrementando esa diferencia de potenciales que nosotros tenemos y hasta que llegamos a parcialmente positiva y parcialmente negativa. ¿Listo? Voy a dejar de compartir por aquí pantalla. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien. Ok. Muy bien, me escriben por acá. La última pregunta antes de quitar esta pantalla. Antes de quitar esta pantalla. ¿Qué tipo de enlace covalente estamos representando en este momento? ¿Polar o apolar? Mari nos dice polar, polar. Muy bien, enlace covalente polar. Y aquí, apolar, perfecto, muy bien. Listo, vamos súper bien hasta ahora. Con eso vamos a entender muy fácilmente lo que viene. Entonces dejamos de compartir pantalla y volvemos a nuestra presentación. Listo, tenemos nuestra presentación nuevamente. A ver. Listo. Entonces, recordemos que yo puedo tener dos tipos de enlace principalmente, que sería el enlace iónico y el enlace covalente. Si mi compuesto es iónico, está formado por partículas cargadas positivas y negativamente, como lo que tenemos en esta parte, cargadas positiva y negativamente. Y aquí quiero que pensemos así para todos los ejemplos que vienen en un imán. ¿Listo? Vamos a pensar en los imanes. ¿Quién no ha jugado con los imanes toda la vida, cierto? Y por ahí, ¿qué es lo que dice siempre ese dicho popular? Que los polos opuestos, ¿qué? ¿Qué pasa con los opuestos? Se atrae, ¿cierto? Silvia nos escribe, Tania nos escribe, se atrae. Listo, muy bien. Ahora, tenemos partículas cargadas netamente, positivamente y cargadas negativamente. Ellas naturalmente van a tender a atraerse para formar este tipo de compuestos que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos este tipo de compuestos formado por aniones y cationes, el tipo de atracción que hay entre ellos se denomina ión-ión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos un anión y un catión. ¿Claro hasta ahí? Ok, muy bien. Listo, entonces, si tenemos un ión, como estos que tenemos aquí en nuestra imagen, pero están rodeados de partículas que no son iónicas, va a pasar lo siguiente. Si mi ión es un catión, es decir, está cargado positivamente, las partículas que estén en torno a él van a orientarse de tal forma que el extremo negativo interactúe con mi partícula que está cargada positivamente. Aquí les voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es lo que pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esta sustancia que ustedes ya me dijeron cómo se llamaba, ¿cierto? Me escriben ahí rapidito en el chat cómo se llama, por favor. ¿Qué es esa sustancia? Cloruro de sodio, muy bien. Cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, lo que en realidad tenemos son iones sodio, ¿cierto? Que serían los cationes que están cargados positivamente, y vamos a tener también iones cloruro que están cargados negativamente. Ahora vamos a pensar en la molécula del agua. Entonces, por aquí con mi superpulso voy a intentar dibujar una molécula de agua. ¿Listo? Una molécula de agua. Y aquí voy a pedirle su colaboración. Esta molécula de agua está compuesta por átomos de oxígeno y de hidrógeno. Entonces, electronegatividad del oxígeno, si me la regalan les agradezco. Sal de mesa, muy bien Jorge, ese es el nombre común, sal de mesa. Electronegatividad del oxígeno, ¿quién me la regala? Recuerden que podemos verla en nuestra super tabla periódica que se les compartió.
Listo, muy bien, Evelyn, gracias. 3,44. Entonces recordemos que la electronegatividad del oxígeno es igual a 3,44. Bueno, 3,44. ¿Quién me regala la del hidrógeno, por favor? $2,20, muy bien, muchas gracias. Entonces, hidrógeno, 2,20. Uy, perdónenme por ese 2, 2,20. ¿Cuánto me da la diferencia de electronegatividades de esta molécula que es el agua? $1,24 me escriben por acá. ¿Listo? Entonces, diferencia, recordemos que se representa con la letra delta. Entonces, 1,24. Muy bien. Con ese valor de electronegatividades, ¿qué tipo de enlace tenemos en la molécula de agua? Uy, Alex, se me fue de una. Muy bien. Enlace covalente, ¿cierto? Enlace covalente. ¿Y qué tipo de covalente? Covalente polar. ¿Por qué? Porque es mayor que 0,3 y menor que 1,7. Entonces, como es enlace covalente polar, vamos a ver que vamos a tener un polo positivo, que va a ser el hidrógeno porque tiene menor electronegatividad, y un polo negativo, que es el oxígeno porque tiene mayor electronegatividad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, sí, mi catión sodio está por ahí en el agüita, ¿cierto? Está por ahí en el agua. ¿Cómo creen que se va a orientar esta molécula de agua? ¿Quién va a estar cerca del sodio? ¿El oxígeno o el hidrógeno? Para esta parte le voy a pedir a alguien que me levante la mano y me cuente rápidamente. Ok, Jimena, me levantaste mano, entonces te vamos a activar. ¿Ya puedes hablar, Jimena? No te deja, espérame un momentito. Jimena, intentamos por aquí. Ahora sí. Listo, Jimena. ¿Qué pasó? ¿La perdimos? Ahí, me tocó darle la palabra entonces a Alex, que no sé qué pasó con Jimena. Alex, ¿puedes activar tu micro? Profe, ahí la respuesta sería el hidrógeno. El Interactuará más con el hidrógeno. hidrógeno. Ok, ¿por qué estaría hacia el hidrógeno, Alex? Me cerró el micro, ok. Yurani, vamos a darle la palabra a Yurani, a ver qué nos dice. Habilítame el micro, Yurani, ya tienes solicitud. Profe, yo digo de que el sodio estaría al lado del oxígeno, porque el oxígeno tiene la capacidad de atraer los electrones del sodio. Entonces estarían Ok, ahí conectados. ok. Listo, entonces efectivamente Yurani tiene razón. Estaría más cerca el átomo de oxígeno del sodio que el átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Acabamos de repetir, ¿cierto? Se ha dicho popular, los opuestos se atraen. Entonces recordemos que si el sodio está cargado positivamente, muy bien, si el sodio está cargado positivamente, va a tender a atraer hacia sí cargas negativas, como esta que tiene por aquí el oxígeno. Ahora, ¿quién estaría entonces más cerca del ion cloruro? ¿El hidrógeno o el oxígeno? El hidrógeno. Muy bien, Nora, muy bien, Judith, muy bien, Laura. ¿Listo? Entonces la molécula que tendríamos de agua, a ver, esto estaría orientada más o menos de esta forma. ¿Listo? Y esta sería más o menos lo que nosotros tenemos acá. Este tipo de interacciones entre un ion, que sería el ion sodio o el ion cloruro,
con una molécula dipolar, tiene dos polos como esta, se conocen como ion dipolo. ¿Claro hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Tania, cuéntame qué pasó así rápido. El oxígeno quedó negativo porque tiene mayor electronegatividad, parcialmente negativo. ¿Listo? Tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno, por eso los electrones están más hacia ahí. ¿Listo? Entonces, recordemos que las cargas opuestas se atraen, entonces la negativa va a ser atraída por la positiva y la positiva, que está aquí, parcialmente positiva, va a ser atraída por la negativa. ¿Listo? ¿Sí, Tania? Ok, los polos opuestos se atraen. Bueno, vamos a continuar entonces. Hay otro tipo de fuerzas que vamos a tener que son las dipolo-dipolo y este tipo de fuerzas se dan entre moléculas polares. ¿Qué necesito yo que ocurra para que haya esto? Muy fácil. Que mi molécula, las que están involucradas ahí, sean polares, es decir, que tengan electronegatividades mayores a 0,3 y menores a 1,7. ¿Listo? Entonces aquí hay un ejemplo que es el cloruro de hidrógeno. Recordemos que como es más electronegativo el cloro, va a estar cargado parcialmente negativo, y como es menos electronegativo el hidrógeno, va a estar cargado parcialmente positivo. ¿Listo? Cuando esto pasa, que yo tengo un átomo, perdón, dos átomos con diferencia de electronegatividades mayores que 0,3, pero menores que 1,7, voy a tener esta distribución de cargas como veíamos en el simulador. Cuando esto pasa, yo digo que se formó, por aquí está, un dipolo. ¿Por qué dipolo? Pues porque hay dos polos. ¿Listo? Dos polos. Entonces, si hay una molécula que está así, que tiene dipolos, y viene otra molécula que también tiene dipolos, ¿cómo creen ustedes que van a interactuar estos? De esta manera, ¿cierto? El negativo, el polo negativo, va a crear una atracción hacia el polo positivo. Y por aquí otra molécula se orientará de tal forma que aquí me quede el polo negativo de su molécula y por allá el polo positivo. ¿Listo? Y aquí al lado de esto, ¿qué me quedaría de otra molécula? Aquí este que estamos señalando. ¿Negativo o positivo? ¿Qué creen ustedes? Eso es, muy bien, positivo. El polo positivo porque los opuestos se atraen. ¿Listo? Cuando tenemos este tipo de interacciones, dipolo, dipolo, ¿cierto? Es la fuerza dipolo-dipolo que nosotros conocemos. ¿Vale? Y se da entre moléculas que son polares con diferencias de electronegatividades mayores que 0,3 y menores que 1,7. Otro tipo de fuerza intermolecular que podemos tener son las dipolo-dipolo inducido. ¿Qué pasa en estas? Tenemos una molécula dipolar, una molécula polar como esta, y una molécula apolar. Para que la molécula sea polar, ¿cómo deben ser las diferencias de electronegatividades? Para que sea apolar. Tiene que ser iguales, ¿cierto? Las electronegatividades deben ser iguales, ¿o qué? La diferencia, ¿cómo debe ser? Que ya lo hemos repetido varias veces hoy. ¿Entre 0 y qué? Muy bien, entre 0 y 0,3, ¿listo? Entonces, cuando mi diferencia de electronegatividades está entre 0 y 0,3, recordemos que la carga está distribuida equitativamente, porque es como si tuviésemos a los niños que están jalando la cuerda, jalándola con la misma intensidad. Entonces, no está inclinada hacia ninguno de los dos lados. Cuando esto pasa, recordemos que por aquí hay electroncitos igual, hay electroncitos por todas partes. Entonces, aquí es lo que les decía que pensemos en los imanes también. Vamos a tener esta molécula que es dipolar, esta, y la vamos a acercar a la molécula que es apolar. Cuando yo la acerco, va a ocurrir una perturbación, una modificación en la distribución de los electrones de esa molécula. Y voy a ocasionar que si estoy acercando el polo negativo, voy a hacer que la otra molécula se quede cargada positivamente hacia el extremo donde yo lo estoy acercando. ¿Listo?
Entonces, si yo la acerco por el extremo positivo, ¿cómo me quedaría el extremo que estoy acercando? Si acercamos al extremo positivo. Ok, disminuye, sería el negativo, ¿cierto? El negativo. Muy bien, Felipe. Estas interacciones se llaman dipolo porque nuevamente tengo una molécula dipolar, dipolo inducido. ¿Por qué? Porque al aproximar una molécula con cargas parciales a una que no tenía, hice que se polarizara, le induje la polarización. Esto normalmente ya no estaba polarizada, pero al acercarle el imán, al acercarle mi molécula cargada, ocasionó que ella quede cargada de esta manera. Las últimas fuerzas que vamos a tener son las fuerzas de dispersión del hondo. Y estas ocurren entre moléculas apolares, ¿vale? Moléculas apolares. Entonces, en un momentico en estas moléculas apolares, recordemos que los electrones están por toda esta parte, entonces vamos a tener que por momenticos muy pequeñitos de fracciones de segundo, los electrones van a estar más hacia este lado y luego más hacia este lado. Entonces, se van a mover de tal forma que me va a quedar un extremo de la molécula por un momentico pequeñito cargado negativamente y el otro cargado positivamente. Cuando esto ocurre, las moléculas que están cerca también les está pasando lo mismo y vamos a tener la interacción entre el polo negativo y positivo. Estas fuerzas son súper débiles porque duran fracciones de segundos, son muy pequeñitas y se hace a causa del movimiento de los electrones que tenemos acá. ¿Listo? Entonces la fuerza que hay entre ellas es muy baja. El último tipo que vamos a ver de fuerza intermolecular son los puentes de hidrógeno. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos obviamente hidrógeno, porque por ello se llaman puentes de hidrógeno, y necesitamos que estos hidrógenos estén unidos a átomos muy electronegativos, como el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, que sean muy electronegativos. Cuando esto pasa, vamos a tener por aquí más moleculitas de agua, vamos a tener una interacción entre este hidrógeno que está cargado parcialmente positivo, ¿cierto? Parcialmente positivo, con el oxígeno que está cargado parcialmente negativo. Vamos a tener por ahí todos mis hidrógenos van a interaccionar con oxígenos. Vamos a tener más moléculas. Miren todas las interacciones que se pueden dar. ¿Qué necesito yo para que haya un puente de hidrógeno? Recuerden, necesitamos hidrógeno obviamente, pero que esté enlazado a átomos muy electronegativos como el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a tener normalmente. El hidrógeno, recordemos parcialmente positivo, va a ser atraído por el oxígeno que es parcialmente negativo. Ahora, ¿qué tiene que ver las fuerzas intermoleculares con los puntos de fusión y de ebullición? Los puntos de fusión y de ebullición son temperaturas que están relacionados con la energía que necesitamos para romper, para separar esas fuerzas que mantienen a las moléculas unidas unas con otras. Si vemos aquí, por ejemplo, está el compuesto sólido, el agua en estado sólido, el agua en estado líquido y el agua en estado gaseoso. Yo creo que la mayoría de nosotros ha oído hablar de estos cambios de fase que tenemos entre los estados sólido, líquido, gaseoso y plasma. Entonces, si yo suministro energía, a mi sistema, puedo pasar de un estado sólido a un estado líquido, y si sigo calentando, ¿a dónde llego? ¿Quién me ayuda ahí en el chat? Rápido. ¿Cómo se llama ese proceso y a dónde llego si caliento un líquido? Muy bien, llego a estado gaseoso, muy bien. ¿Y cómo se llama ese proceso? Patricia por aquí me escribió, muy bien. Y Tania, vaporización. ¿Listo? Vaporización. Ahora, si mi sólido yo lo caliento, ¿cómo se llama ese proceso? Fusión, me escribió Jason por aquí. Muy bien, veamos, fusión, ¿cierto? Entonces, de sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, vaporización. El opuesto, de gas a líquido, condensación.
De líquido a sólido, solidificación. Aquí quiero compartirles nuevamente un simulador para que veamos qué es lo que está pasando en esas moléculas. Entonces dejamos de compartir por aquí pantalla. Y nos vamos a nuestro simulador. Listo, ya estamos terminando esta parte. Compartir. Muy bien. Listo, entonces ahí tenemos nuestro simulador, donde vamos a tener en este momento el agua que está en estado sólido. Vamos a tener una temperatura de menos 127 grados Celsius. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer de acuerdo con el diagrama que acabamos de ver para que pase al estado líquido y cómo se llama ese proceso? ¿Qué necesito hacer? Muy bien, se llama fusión, muy bien. ¿Y qué necesito hacer para que haya una fusión aquí de mis moléculas? Aumentar el calor, aumentar la temperatura, ¿cierto? Veamos si lo que ustedes me dicen es cierto. Aquí estamos en estado sólido, mis moléculas están rígidas. Pregunta. Eso iba a preguntar. Eso iba a preguntar lo que me están preguntando por acá. Pregunta. ¿Qué tipo de fuerza intermolecular hay que vencer en este momento para que el agua pueda fundirse y no estén así rígidas las moléculas unas con otras? ¿Qué tipo de fuerza intermolecular creen ustedes que hay en este momento ahí? Recuerden las que acabamos de ver, las dispersiones de London, ¿cierto? Puentes de hidrógeno. Vimos también que había ion-ion, ion-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo inducido. Por aquí me dicen que tengo que aumentar el calor, sí, pero ¿qué fuerza necesito vencer para poder separar las moléculas? ¿Qué fuerza mantiene unidas a las moléculas de agua? Ya alguien me contestó por ahí. Muy bien, es una fuerza intermolecular. Me dicen que es una fuerza ion-ion. Recordemos que las fuerzas ion-ion se dan en compuestos iónicos y el agua ya vimos que no es un compuesto iónico. Muy bien, por aquí ya me dijeron más personas, puente de hidrógeno. ¿Alguien quiere levantar la mano y contarme por qué seleccionó puente de hidrógeno? Por aquí, a ver quién levantó de primeras la mano. Alex, levantaste la mano. Por favor, actívame el micrófono, Alex. Alex, ya te activé el micrófono. Te vuelvo a enviar solicitud. ¿No? Ok, mientras Alex habilita, vamos a darle a Yurani la palabra. Profe, yo digo de que es el puente de hidrógeno porque primero que todo tenemos el hidrógeno y Muy segundo bien. tenemos el oxígeno que está en la parte más electronegativa, que las otras opciones sería el flúor o el nitrógeno, si no estoy Muy mal. bien. Muy bien, te felicito. Lo hiciste espectacular. Entonces, el tipo de fuerza intermolecular que yo tendría que vencer para poder separar las moléculas de este sólido son los puentes de hidrógeno. ¿Cómo lo hago? Como ustedes me escribieron ahí por el chat, Jason también me escribió, tiene hidrógeno con oxígeno, muy bien. Entonces, ¿cómo lo hago? Suministrando energía, en este caso en forma de calor. ¿Vale? Miren, ahí ya estamos en estado líquido, miren que se separaron ya un poco más las moléculas, y si yo sigo suministrando energía, miren, ahí están pasando ya la fase gaseosa, unas moléculas, ahí empiezan a pasar, y ya estamos en fase gaseosa, separadas unas moléculas unas de otras, y ya no hay fuerzas de atracción intermolecular entre ellas. ¿Esto? Eso es lo que pasa. Muy bien. Voy a dejar entonces de compartir por acá, y volvemos a nuestra presentación. Compartir. Muy bien. Importante,
Entre mayor sea la fuerza de interacción que hay entre las moléculas, mayor va a ser su punto de fusión y de ebullición. ¿Por qué? Porque tengo que suministrarle más energía, como acabamos de ver, para que pase a la fase líquida si está en sólido o para que pase a la fase vapor si está en líquido. Entonces, si nosotros hiciéramos una comparación de quién es más fuerte entre esas fuerzas intermoleculares, diríamos que las más débiles son las fuerzas de dispersión de London. Me dice por favor alguien ahí en el chat, ¿en qué moléculas se dan las fuerzas de dispersión de London? ¿Qué necesito yo para que haya fuerzas de dispersión de London? Muy bien, Silvia, apolares. ¿Listo? Mis moléculas deben ser apolares para que hayan fuerzas de dispersión de London. Ahora, las siguientes en fuerza, que son un poquito más fuertes que las de dispersión de London, son las dipolo-dipolo inducido. ¿Qué necesito yo para que haya una dipolo-dipolo inducido? A ver, ¿quién me ayuda ahí por el chat? Muy bien, Darceli. Una polar y otra polar. Muy bien, los felicito. Seguimos avanzando, entonces, ¿quién es más fuerte? La dipolo-dipolo. ¿Qué necesito para que haya una dipolo-dipolo? Muy bien, Edna, necesito moléculas. Muy bien, Mari. 2 moléculas polares. Listo, que sean polares mis moléculas que están interactuando. Por último, las más fuertes de todas estas fuerzas intermoleculares son los puentes de hidrógeno. ¿Qué necesito para que haya puentes de hidrógeno? No, si tengo hidrógeno no sería puente de hidrógeno. Muy bien, hidrógeno y un compuesto, ¿qué? Un compuesto muy electronegativo, ¿cierto? Como los que ustedes me están poniendo ahí. Uy, se me fue por allá un comentario que hicieron, no lo alcancé a ver. Se me fue el comentario, no lo alcancé a ver, me perdona. Listo, muy bien, que tenga harta electronegatividad. Hasta ahí vamos súper. ¿Vale? Entonces las más fuertes de esas fuerzas intermoleculares son los puentes de hidrógeno. ¿Vale? Ahora, para pasar las moléculas del estado líquido al gaseoso, ya vimos que necesitamos una de estas 3 cosas. Primero, podemos hacerlo aumentando la temperatura, aumentando el área superficial del líquido o disminuyendo las fuerzas intermoleculares. Y este era el diagrama que nos mostraban en la web. Este diagrama es un diagrama que se llama una curva de presión de vapor y vamos a tener varios líquidos que se utilizan comúnmente, como el éter dietílico, que es este de acá. Tenemos también el benceno, tenemos el agua, tenemos el tolueno y por último por aquí está la anilina. ¿Qué me interesa a mí de esta curva de presión de vapor? Que observemos que a medida que aumento la temperatura, ¿cierto? Va a incrementar la presión de vapor de la sustancia. Entonces, si yo incremento la temperatura, voy a tener más moléculas en fase gaseosa. ¿Listo? Entonces, recordemos, yo puedo romper esas fuerzas intermoleculares aumentando la temperatura, aumentando el área superficial del líquido o puedo disminuir las fuerzas intermoleculares. Ahora, la segunda parte de mi pregunta me habla a mí de un diagrama de fases. Ya vamos a ver cómo se contesta la guía, pero necesito que ustedes comprendan esta parte. Entonces, este es un diagrama típico de fases. Recordemos que las fases más comunes que tenemos son sólido, líquido, gaseoso y también tenemos plasma, digamos que son los más comunes. Pero en un diagrama de fases representamos sólido, líquido y gas. Vamos a ver unos puntos interesantes en un diagrama de fases. Un diagrama de fases no es otra cosa que una representación de condiciones de presión y de temperatura de un sistema. La presión la encontramos normalmente aquí en el eje Y y la temperatura en el eje Y. ¿Listo? Entonces, claro que sí, regálame un momentito. Aquí está. ¿Listo, Darceli? Ok. Entonces, estábamos hablando de nuestro diagrama de fases. Vamos a encontrar aquí los cambios de fase que tenemos.
Si nosotros tenemos unas coordenadas de presión y temperatura, podemos decir en esas condiciones de presión y temperatura cómo está mi sustancia. Por ejemplo, aquí tenemos una atmósfera de presión, ¿cierto? Una atmósfera de presión y por aquí está la temperatura. Entonces, esta sustancia, ¿cómo está? ¿En qué estado? En estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso a una atmósfera y 120 grados Celsius. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo está? ¿Sólida, líquida o gaseosa? A una atmósfera y 120 grados Celsius. ¿Cómo estaría? Sólido, me dicen por acá. Gaseoso, sólido, gaseoso, líquido, líquido. Ok, vamos a ver entonces. A una atmósfera estaríamos por acá, ¿cierto? Y 120 grados Celsius estaría más o menos por aquí. Entonces, si yo tengo esas condiciones de presión y de temperatura, me doy cuenta que mi estado es el líquido, ¿vale? Pero si estoy a una atmósfera de presión y 50 grados Celsius, ¿cómo estará mi sustancia? Por aquí Jimena me dice sólido. Listo, muy bien, sólido. Veamos. Entonces, una atmósfera, ¿cierto? Estamos por acá. Y 50 Celsius, digamos que es por acá, estaríamos en estado sólido. Muy bien. Para eso me sirve a mí un diagrama de fases como este que tenemos acá. En el diagrama de fases podemos encontrar unos componentes interesantes. El primero, que vamos a describir aquí, es cómo se llama esta línea que va desde B hasta O. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hay de B a O? Si yo estoy aquí en un sólido, ¿cierto? En un sólido, suministro temperatura y paso a gaseoso, ¿cómo se llamaría esta línea? De acuerdo con este diagrama que tenemos acá. Ya les orientamos acerca de cómo construir el diagrama de fases, no se preocupen. Me dice por aquí Jason que esa línea se llama sublimación. Muy bien, me dice Darío también, sublimación. ¿Listo? Entonces vamos a ver si eso es cierto. Muy bien. ¿Por qué? Recordemos que si estoy por acá, incremento la temperatura y paso a estado gaseoso, puedo ubicar aquí que el cambio de estado sólido a gaseoso es sublimación. Pregunta para acorcharlos. ¿Cómo se llama entonces la línea que va de O a D? Ionización, vaporización, fusión, me pusieron todos. Condensación, solidificación. Veamos qué está pasando de O a D. Si yo paso de estado sólido a estado líquido, ¿cierto? Que ese sería el cambio. ¿Cómo se llama la línea? Ahora sí, no, presión, no, fusión. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos la fusión. Y por descarte, ¿cómo se llamaría la línea que va de O a C? Estamos pasando de líquido a gas. Muy bien, por aquí llegó la primera respuesta y me dice vaporización. Vaporización, ¿listo? Entonces, de líquido a gas, vaporización, que también la llamamos normalmente ebullición, ¿listo? Entonces, sublimación, recordemos, es el cambio de la fase sólida a la fase gaseosa. Fusión, el cambio de la fase sólida a la fase líquida, que es la que me está denotando aquí esta línea. Y ebullición, el cambio, o también vaporización, el cambio de la fase líquida a la fase gaseosa. ¿Qué más podemos encontrar en un diagrama como estos que tenemos acá? Vamos a ver, además de la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, este puntico que está aquí señalado, que es el punto en donde convergen, en donde se interceptan las tres fases. En este punto son unas condiciones determinadas de presión y temperatura, en donde, como dice aquí la diapositiva, tenemos en equilibrio los tres estados de la materia. ¿Vale? Entonces, si yo logro alcanzar en mi sistema esta presión y esta temperatura,
voy a tener en equilibrio al estado sólido, al estado líquido y al estado gaseoso. Si hago un pequeño incremento en la presión o en la temperatura, voy a cambiar de estado. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy aquí en el punto triple, estoy en equilibrio del sólido, del líquido y del gas. ¿Qué pasa si yo incremento la presión? ¿En qué fase estaré si incremento la presión en ese punto? Ok, muy bien, estaría en fase sólida. ¿Listo? Lady, se te va a compartir también la grabación del CIPAS para que puedas revisarlo con calmita, ¿vale? Ahora, si estoy en el punto triple, aquí en el punto triple, e incremento la temperatura, ¿a dónde me fui? La fase gas. Muy bien. ¿Listo? Eso es lo que queríamos mostrarles de esta parte. Ahora sí vamos a ver cómo se desarrollan los ejercicios que ustedes tienen en la tarea. Ay, perdón, me faltaba aquí algo importantísimo, estaba omitiendo un componente importante en mis diagramas de fases, que es este puntico que está aquí denotado como el punto C. Este punto C se denomina como el punto crítico, ¿listo? El punto crítico. En este punto crítico yo no puedo distinguir si mi sustancia está en fase líquida o en fase gaseosa, ¿vale? Son muy similares y pueden presentar las características de ambos. Es una fase indistinguible, ¿listo? Entonces recordemos, punto triple, los tres estados en equilibrio, y en el punto crítico no puedo distinguir si está en estado líquido o en estado gaseoso mi sustancia. ¿Clara esa parte? Vamos a ver cómo se construye. Ahora sí, por favor, tengamos listo cuadernito y lápiz. Vamos a hacerles el ejemplo. El punto D me preguntan por acá, el punto D. El punto D es una línea que no termina. Es la línea que va desde O hasta D. ¿Listo? No es que sea un punto como tal, sino una línea de O hasta D, que eso no termina, sino que se sigue extendiendo por acá. Esa sería la respuesta. Bueno, vamos a ver. Dice la pregunta lo siguiente. A partir de la siguiente reacción, identifique el compuesto que se encuentra en estado líquido y sólido y consulte qué clase de fuerza de atracción intermolecular debe vencerse para evaporar el compuesto líquido y para fundir el compuesto sólido. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer aquí? Tengo mi reacción. ¿Quién me ayuda? ¿De dónde saco esa reacción que vamos a resolver? ¿De dónde sale esa reacción? Ok, por aquí tenemos dos manitas arriba, entonces vamos a darles la palabra. Alex, a ver si ahora sí me habla Alex. Ya te habilité, por favor, actívame. Profe, es que jamás no quedó levantada desde la primera vez. Estaba Pero, desde antes, ¿cómo es que la pero cuenta. pregunta? Yo analizo y miro a ver si puedo responder. Ok, que esta reacción química, esta reacción a la cual vamos a identificar cuál es el compuesto líquido y cuál es el compuesto sólido, ¿de dónde la sacamos? Ahí lo corché, ¿cierto, Alex? Alex. ¿No? Vamos con Yurani entonces. Sí, profe, sino que Profe. está... Ok. Señor. ¿De dónde salen los productos? Es que usted me pregunta. No, que de dónde saco esa reacción, de dónde es esa reacción, de dónde la escojo, qué hago para escogerla. No, profe, me corcho. Ok, listo, démosle la palabra a Yurani a ver si nos ayuda. Ay, me cerraste el micro. Listo, Yurani. Profe, esa relación la sacamos del primer ejercicio donde ya Muy la bien. balanceamos. Muy bien, listo. Entonces, en el primer ejercicio, usted de acuerdo a la letra que seleccionó, le correspondió una reacción química, ¿listo? Y esa reacción es la misma que usted va a utilizar para responder este ejercicio. Entonces, aquí, por ejemplo, les tenemos una reacción modelo que tenemos el yoduro de berilio
Si quieres, me cierras el micro, Yurani, porfis. Gracias. Listo, entonces tenemos el yoduro de berilio, el ácido fluorhídrico reaccionando para formar fluoruro de berilio y ácido iodídrico. Entonces, me dice aquí que debo identificar el compuesto que está en estado líquido y en estado sólido. ¿Quién está en estado sólido en mi reacción? Muy bien, Diana nos había escrito aquí en el chat también, sí, que salían de la tabla 1. Muy bien. ¿Quién está aquí? El berilio. ¿Cuál berilio? ¿Cuál berilio? El yoduro de berilio. ¿Listo? Entonces, efectivamente, ese es el sólido. Entonces, el líquido sería mi ácido fluorhídrico. ¿Cómo lo identifica usted? En la reacción que se le asignó de acuerdo al estudiante que usted seleccionó, recuerde que va a encontrar entre paréntesis una letrica. Si la letrica es S, corresponde al estado de agregación sólido. Si es L, estará en líquido. Y también, bueno, si fuese G, estaría en estado gaseoso, ¿cierto? Y para esta tenemos aquí AC, que me identifica que mi sustancia está en disolución acuosa. Listo, entonces, ya identifique quién es el sólido, que sería el yoduro de berilio, y quién es el líquido, que es el ácido fluorhídrico. Ahora me voy a la tablita que está en mi anexo, ¿cierto? Y me dice registre la reacción química del proceso. Lo que hago yo aquí es poner nuevamente la reacción que yo seleccioné, que ya está balanceada, y la pongo aquí. Eso es lo único que debo hacer, donde dice registre la reacción química del proceso. Luego me dice la pregunta, ¿qué clase de fuerza de atracción intermolecular debe vencerse para fundir el compuesto sólido? Entonces, nuevamente, el sólido ustedes ya me dijeron que era el yoduro de berilio. ¿Cómo hago esta parte? Entonces, cojo mi molécula, que sería esta, el yoduro de berilio, y lo primero que voy a hacer es identificar la electronegatividad que tiene mi sustancia. ¿Quién me ayuda con la electronegatividad del berilio y del yodo, por favor? ¿Quién me regala por ahí rápido la electronegatividad de berilio y de yodo? Ok, 1,57. Me dicen que el berilio, muy bien, gracias Zully. ¿Y el yodo? 2,66. Listo, vamos a ver entonces. Recordemos que no es una sola molécula, ¿cierto? La que está presente, sino que hay muchas moléculas ahí presentes. Entonces vamos a identificar. Ustedes me dijeron que el yodo, ¿cierto?, tiene una electronegatividad de 2,66 y el berilio tiene una electronegatividad de 1,57. Como este es otro átomo de yodo, le va a aplicar la misma electronegatividad, ¿cierto? Con esa electronegatividad, ¿qué hacemos? ¿Quién me dice qué hacemos con esa electronegatividad? Se restan. Muy bien, la restamos y hallamos la diferencia de electronegatividades. ¿Qué cuánto me daría para este caso? ¿Cómo que 0? ¿Cuánto me da 2,66 menos 1,57? 1,09. Tranquila, Edna, molestándote, no te preocupes. 1,09. Muy bien, ¿listo? Entonces la diferencia de electronegatividad es 1,09. Pregunta, ¿qué tipo de enlace hay en el yoduro de berilio? Covalente polar, muy bien. ¿Por qué covalente polar? Porque es mayor que 0,3 y menor que 1,7. Muy bien, listo. Ya identificamos, ¿cierto?, que el tipo de enlace que tenemos es covalente polar. Ahora, si nos damos cuenta, el berilio es menos electronegativo que el yodo, ¿cierto? Eso quiere decir que está cargado parcialmente positivo. Todos estos berilios son parcialmente positivos. Eso quiere decir que los yodos, ¿cómo están?
que son más electronegativos. ¿Cómo estarían? ¿Están seguros que estarían negativos? ¿Todos seguros? Ahora sí, Alex, muy bien. Parcialmente negativos. Muy bien. Aquí Wilmer me dice, no están positivos. Listo, parcialmente negativo. Recordemos que son cargas parciales. Son cargas parciales, no cargas netas. Las cargas netas las tengo para un compuesto iónico como el que vamos a ver luego. Listo, entonces mi yodo estaría parcialmente negativo. Pregunta, ¿qué tipo de fuerza intermolecular puede generarse con esas moléculas? Miren que todas son de qué tipo esas moléculas. ¿Son iónicas? ¿Son apolares? ¿Podemos hacer ahí puentes de hidrógeno? Ok, muy bien, Yurani. La fuerza que debe vencerse para poder separar esas moléculas es una interacción tipo dipolo-dipolo. Muy bien. ¿Por qué dipolo-dipolo? Porque es la que se da entre moléculas que son polares. ¿Listo? Muy bien, los felicito. Ahora, en argumente su respuesta, pues tendrían que poner este cálculo de la diferencia de electronegatividades, ¿cierto? Poner la electronegatividad, la diferencia de electronegatividades y decir que lo que hay ahí es un enlace covalente polar y que por eso las interacciones son de tipo dipolo-dipolo, como lo que tenemos acá. Vamos a ver ahora qué le pasa al líquido. Recordemos que esta L quiere decir que está en estado líquido. Ahí están sus interacciones. Este sería mi fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico si está en solución acuosa como este que tenemos acá, que está líquido. ¿Quién me regala la electronegatividad de flúor y de hidrógeno, por favor? Ok, hidrógeno 2,2, muy bien. ¿Y flúor? Uy, no, no puede ser 18 porque la máxima es 4, ¿cierto? Muy bien, hidrógeno 2,2, Silvia 3,98. Listo, sí señora Yamilet. Listo, 3,98 yo lo voy a aproximar aquí para efectos prácticos a 4, usted trabájelo con el 3,98, ¿vale? Recordemos que no es una sola molécula nuevamente, sino que hay muchas moléculas de estas alrededor. Entonces, usted pone electronegatividad del hidrógeno 2,2, electronegatividad del flúor. Recuerde que yo por efectos prácticos le puse 4, pero usted sí trabájela como es, 4. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Ya tenemos las electronegatividades que hay que hacer ahora. Restar, muy bien, restamos. ¿Cuánto me da esa diferencia de electronegatividades? Ok, muy bien, por aquí ya me dijeron cuánto daba esa diferencia de electronegatividades. Listo, entonces vamos a ver, ay, perdón. La diferencia de electronegatividades me da 1,7818, muy bien, 1,8. Pregunta, ¿qué tipo de enlace hay? Tres elementos se restan. Si tienes 3 elementos, recuerda que debes calcular la diferencia de electronegatividades enlace por enlace. Y si te da que la molécula es polar o apolar, le das el tratamiento que necesites. ¿Listo? Si hay un solo elemento, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de enlace hay si hay un solo elemento, como en el caso del hidrógeno? ¿Quién le ayuda ahí a Jefferson? Muy bien, covalente apolar, ¿cierto? Covalente apolar. Muy bien, entonces, recordemos que cuando yo tengo hidrógeno, ¿cierto? Como en este caso que tengo hidrógeno, y está unido a un elemento muy electronegativo, como es el caso del flúor, la fuerza intermolecular que tengo que es, bueno, aquí Laura ya me colaboró, puente de hidrógeno, ¿listo? ¿Por qué? Porque tengo hidrógenos, recordemos, unidos a elementos muy electronegativos como el flúor. Entonces, la fuerza intermolecular que debo vencer son los puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Usted ya argumenta aquí su respuesta y le pone el cálculo de la diferencia de electronegatividades
y me escribe cómo se forman esos puentes de hidrógeno. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? Ok, por cuestión de tiempo vamos a continuar a construir el diagrama de fases y si hay preguntas al final la resuelvo. ¿Listo? Dice la siguiente pregunta que debo construir un diagrama de fases. Y me dan a mí un enunciado para construir ese diagrama de fases. Me dice el enunciado del ejemplo que yo voy a trabajar acá, dice, los puntos normales de fusión y ebullición del xenón son menos 112 grados Celsius y 95 grados Celsius a una atmósfera de presión respectivamente. Su punto triple, ¿qué pasa en el punto triple? ¿Quién me ayuda ahí en el chat rápido? ¿Qué hay en el punto triple? Muy bien. Están en equilibrio los tres estados. Muy bien, Laura. Muy bien, Darío. Perfecto. ¿Listo? El punto triple, es decir, donde están en equilibrio los tres estados, ocurre a menos 121 grados Celsius y 0,37 atmósferas. Y el punto crítico, ¿qué pasaba en el punto crítico? ¿Qué pasa en el punto crítico? Muy bien, no se reconoce el estado, pero ¿entre cuáles? Solamente entre dos. Eso es muy bien. No se sabe si es gas o si es líquido. ¿Listo? Eso ocurre para el xenón a menos 16,6 grados Celsius y 7,6 atmósferas. Y me piden que dibuje el diagrama de fases. Entonces, voy a dejar de compartirles por acá. Y les voy a compartir mi pantalla completamente para que veamos cómo se hace esto. Listo. Muy bien. ¿Cómo hacemos esto súper fácil? En Excel, ¿vale? En Excel vamos a hacerlo, abrimos una hoja de cálculo. Yo aquí por cuestiones de tiempo ya tenía copiado el enunciado y tenía prediseñada esta tablita. Vamos a llenar estas coordenadas de acuerdo a la información que nos da el ejercicio. Me dice, los puntos normales de fusión y ebullición del xenón son menos 112 grados Celsius y 95 grados Celsius a una atmósfera. Entonces, aquí vamos a poner punto de fusión, por aquí vamos a poner al punto de ebullición, listo, ¿qué más me van a dar? El punto triple, y me están dando el punto crítico. Listo, muy bien. Vamos a acomodar esto. Ok. Y me dicen que hay unas coordenadas donde está eso. Entonces, volvemos a leer el enunciado. Punto de fusión ocurre a menos 112 grados Celsius, entonces menos 112 grados Celsius y a una atmósfera de presión. Una atmósfera. El punto de ebullición ocurre a 95 grados Celsius y a una atmósfera. Listo. El punto triple dice está a menos 121 grados Celsius. Entonces, menos 121 grados Celsius y una presión de 0,37 atmósferas. Y el punto crítico está a menos 16,6 y 7,6 atmósferas. Listo, ya tengo mi tabla lista. Ya tengo mi tablita lista y ahora lo que vamos a hacer es insertar una gráfica. Para esto, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionar los datos, seleccionar estos datos y venimos por acá, espérame. Aquí donde dice insertar, ay, perdón. Me va a tocar correr esto por acá porque por el letrerito del Zoom no alcanzo a ver. Ok, listo. Entonces seleccionamos los datos, recordemos. Y venimos aquí donde dice insertar. Y aquí en el submenú donde dice gráficos, vamos a desplegar esta listica que está acá y seleccionamos una dispersión. Por ahí me quedó algún valor mal, ya revisamos.
Listo, una dispersión. ¿Cuál se me fue mal? A ver, revisamos el enunciado. Menos 112 grados y una atmósfera. Este está aquí, 95 Celsius y una atmósfera. Ok, 121, 0.37. Y menos 16,6. No, ahí estamos, ahí está bien. Listo. Entonces, esta sería mi dispersión que me dio. Ah, es menos 95, perdón. A ver, sí, señores, gracias por la ayuda. Menos 95. Listo, ahora sí está bonito mi diagrama. Este es mi diagrama de fases. Este es mi diagrama. Vamos a ponerle un título bonito, que sería diagrama de fases del xenón, ¿cierto? Diagrama de fases del xenón. Y vamos a añadirle rótulos a mis ejes. ¿Cómo añado yo rótulos a los ejes? Recordemos, le damos clic aquí donde esté este más. Y le ponemos títulos de los ejes. Ya los tenemos. Entonces, ¿a quién tenemos en el eje Y? ¿Quién está en el eje Y? La presión, ¿cierto? Entonces, presión, muy bien. ¿En qué unidades está la presión? Muy bien, entonces entre paréntesis ponemos las unidades que sería atmósfera. Y por aquí, en este otro eje, ¿a quién tenemos en el eje X? La temperatura, muy bien. ¿Y en qué unidades? Está en Celsius, ¿cierto? Al 200. Listo. La temperatura en grados Celsius. Muy bien. Vamos entonces a identificar qué tenemos por acá. Este puntico que está por aquí, ¿a qué correspondería? Miremos las coordenadas que tenemos. Me dice que estamos a menos 121 de temperatura con 0,37 de presión. ¿Qué es? Muy bien, el punto triple. Este puntico que tenemos por acá, que está a menos 112 y a 1, ¿qué tenemos por acá? El punto de fusión, muy bien. Este que tenemos por acá, menos 95 y a 1. Muy bien, el punto de ebullición. Entonces, ¿quién es este que está por aquí? El punto crítico. Listo, muy bien. Entonces, vamos a adicionarles estas etiquetas. Diseño del gráfico, ok. Verifiquemos que tenemos en X a quien debemos tener en X. Entonces, aquí para verificarlo solamente, podemos entrar, repito nuevamente, seleccionamos la gráfica, le damos clic donde dice seleccionar datos, luego clic en modificar y verificamos quién está en X y quién está en Y. Entonces en X la temperatura, muy bien, y en Y tenemos la presión. Ahí está perfecto mi gráfico. Ahora, vamos a adicionarle esas etiquetas y vamos a distinguir la fase sólida, la líquida. Sí, Angie, lo que tú me dices es cierto, pero es que este es el ejemplo para que ustedes sepan cómo construir el diagrama de fases, ¿vale? No pasa nada, tú lo haces con los datos que se te dio para el ejercicio. No es que te haya quedado mal, te debe quedar diferente porque los datos son diferentes. ¿Listo? Ok, entonces vamos a adicionar las etiquetas de datos. Listo, las etiquetas de datos. Ok. Seleccionamos los datos. Ay, perdónenme que por aquí cometí un errorcito. Listo. Ahí los tenemos, el punto crítico, entonces, punto de fusión, punto de ebullición y el punto triple. ¿Qué hay que hacer ahora? Muy sencillo lo que hay que hacer. Entonces, venimos acá, seleccionamos la gráfica y
Perdón. Aquí donde está formato, vamos a seleccionar esta linecita. Entonces empezamos a trazar la línea. ¿Qué pasa en el punto crítico? ¿Quién me ayuda a ir rápido otra vez? ¿Qué hay en el punto crítico? Muy bien, en el punto crítico no sé si es gas o líquido, muy bien. Y el punto triple, que ustedes me lo están poniendo ahí, que era la siguiente pregunta, no se sabe si, perdón, están en equilibrio los tres estados. Entonces, vamos a sacar una línea del punto crítico hasta el punto que tenemos acá. Esa sería la primera. Insertamos otra linecita, porque aquí tenemos en equilibrio nuestras tres fases y vamos a unir estos dos punticos que tenemos acá. Listo. Y por último vamos a unir esta, que es el punto de ebullición, con el punto crítico. Entonces unimos el punto de ebullición con el punto crítico. Listo. Nos faltaría una única linecita, que es la que nosotros veíamos ahí como OB en nuestro diagrama, pero como no tenemos coordenadas, porque el ejercicio no nos la da, entonces podemos ponerla por aquí y decir que sube por aquí, por ejemplo. ¿Listo? Y este es mi diagrama de fases. Me falta agregarle las etiquetas de las fases. Vamos a poner, ¿quién estaría aquí? Fase sólida, líquida, gaseosa, ¿qué piensan ustedes? La sólida, muy bien. ¿Quién estaría aquí? La fase líquida, muy bien. Y por último, aquí tendríamos a la fase gaseosa. ¿Vale? Entonces vamos a adicionar por aquí esta etiquetica, donde tenemos a la fase sólida. Listo, voy a copiarla, la pegamos por aquí. Estaría la fase líquida. Y por último tendríamos por aquí nuestra fase gaseosa. Fase gaseosa. Listo, muy bien. Preguntas hasta aquí, por favor. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Puede levantar la mano en este momento? ¿Preguntas? ¿Nadie? Ah, ok. Aquí hay unas manos levantadas, no sé si eran de antes o de ahorita. Por aquí me pregunta Mari que qué significado tiene L. Recordemos que L es líquido. L es líquido, Mari. Por aquí, ¿qué otra pregunta hay? Que por qué la primera línea subió. Listo, te respondo esa pregunta aquí nuevamente con esta parte. Listo, a ver qué estamos viendo en este momento. Ok. Ya luego que ustedes terminen su diagrama, pues lo copian. Entonces aquí sería copiar y lo pegan ya en su trabajo. Para responder la pregunta que me estaba haciendo, que por qué subió esa línea, me voy a devolver aquí a la presentación. Aquí al diagrama de fases. ¿Listo? Un momento por acá. Antes de esto. Listo. Aquí está este diagrama de fases. Este me sirve. Esta línea OD, recordemos a qué cambio corresponde. ¿Qué cambio de fase tenemos aquí en esta línea OD? Me dicen por aquí que la fusión, muy bien, que es el cambio de sólido a líquido. Y siempre vamos a tener que es un incremento de presiones por lo general y en algunas ocasiones también de temperatura. En este caso que tuvimos aquí nuestra gráfica, entonces volvemos por aquí a nuestra gráfica.
para este caso que tenemos, como no nos especifican coordenadas, nosotros las subimos, usted la puede acomodar como considere que le queda más bonito su diagrama porque no le dieron coordenadas específicas para ese cambio de fase. O más o menos se comportaría de esta forma. ¿Listo? Por aquí me preguntan que qué programa se puede hacer el diagrama en Excel. En Excel se hace fácilmente, solamente es diagramar las coordenadas en X y Y. Voy a ver si alguien más con la mano levantada. Alex, ¿vas a preguntar algo? Escríbeme por el chat si sí te activo. Araceli, te voy a dar el micrófono, ¿listo? Ya tienes permiso para hablar. Araceli. Buenos días, profe. No, era la pregunta anterior. Qué pena. Ah, ok, no, con muchísimo gusto, Araceli. Espero habértela aclarado. Vamos a darle la palabra entonces a Evan. Buenas, profe. Profe. Profe, ¿me escucha? Aló. Aló. Qué vergüenza contigo, yo contestándote y tenía el micrófono apagado. Perdóname. Profe, es que tengo una inquietud con respecto al diagrama. Cuéntame. Pues digamos que a mí los puntos que me dan, ¿verdad? Porque pues ahí ya en la tabla nos dicen básicamente las coordenadas, que como se dice. Entonces, yo cuando lo grafiqué, digamos que el mío me da como menos, hay una parte que me da menos 78 y el otro extremo ya como más o menos un 80, no sé, no recuerdo bien, no lo tengo a la Sí, mano. sí, Y señor. obviamente él tiene para temperatura, ¿cierto? Y el otro sería para, ¿cómo es el otro? Es que no recuerdo bien. Presión. Son Y presión y presión. temperatura. Entonces, obviamente, temperatura viene a ser que en el plano cartesiano X y Y la otra, entonces obviamente graficándolo para unir los puntos, tiene que, con los datos que uno ingresa, automáticamente él se pone en el plano. Pero es Sí, que el señor. problema que yo tengo es que al momento de yo graficar los puntos, pues son tanto, digamos, tan largos los extremos de un lado a otro que el plano básicamente se extiende y los puntos quedan, pues, ese por lo menos ese menos 10 queda pequeñito, o sea, no se ve como la diferencia, como se muestra por lo menos en ese. Sí, señor. Entonces, no sé, o sea, no sé Sí, la si hay... recomendación ahí, que de hecho te agradezco tu pregunta, es trabajar el eje en escala logarítmica. Ok, ¿Listo? ¿Cómo haces eso? Entonces seleccionas el eje, sí, vamos a darle aquí doble clic, ¿listo? Y aquí donde me dice opciones del eje, yo le activo escala logarítmica. En este caso no me lo va a permitir porque tengo un valor negativo, entonces los valores negativos no se grafican en logaritmos por propiedades de los logaritmos, pero los positivos sí. Entonces, el eje donde tú no tienes valores negativos, lo puedes cambiar a escala logarítmica y te queda lindísimo tu diagrama de fases. o sea, solamente en los que son positivos. Sí, señor. Mira, porque aquí yo dañé el mío. Démosle control Z. ¿Listo? O sea, En el eje básicamente es como el positivo, problema del Excel. O sea, no problema, sino básicamente la solución está en el Excel mismo. O sí, sea, señor. Mira, aquí yo podría hacer esto, que lo puse en escala logarítmica. Mira cómo me cambió el diagrama. ¿Vale? Y a ti te va a quedar lindísimo, lindísimo, porque los valores que tú tienes son súper apropiados para representarlos con escala logarítmica. En este caso que yo tengo, no. Por eso se ve listo. así de feo. Listo, profe. Vale, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Alex, no sé si me va a preguntar algo, si no me baja la manito. Araceli ya le contesté que me baje la manito. Iván también me baja la mano. Diana, te voy a dar la palabra, ¿listo? Diana, tienes la palabra. Hola, profe, cordial saludo. Cordial saludo, Profe, Diana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Profe, en la actividad, por ejemplo, que me tocó a mí, me dice que en el dióxido de azufre, menos 10 centígrados y 72,7 centígrados a 1 de atmósfera. Eso quiere decir que ambos van con 1, ¿cierto? Sí, mira, por Con ejemplo, una aquí el que sola teníamos, este que teníamos acá, me dice que son menos 112 grados Celsius y 95 grados Celsius a una atmósfera. Entonces a los dos les pusimos una atmósfera. Sí, y en el punto triple me dice que es menos 75,5 centígrados y me habla de 1,65 por 10 a la menos 3 atmósferas. Ok, entonces para escribir ese valor, ¿me lo repites, por favor, Diana? 1,65 por 10 Sí. elevado a la menos 3 atmósferas. Ok, listo. Entonces, para escribir esos valores que nos dan así, como por ejemplo el que nos está diciendo Diana, 1,65 por 10 a la menos 3, la forma fácil de hacerlo aquí en el Excel es 1,65 a la menos 3. Verificamos, ok, ahí está el número. ¿Listo? Otra preguntita. Lo que pasa es que en mi Excel, no sé si es que no está actualizado, pero ayer, por ejemplo, hablaba con la tutora Lady y no me sale igual. Diana, recuerda que tú puedes descargar desde la página de la universidad el Office 365 completamente gratis, que es la versión que yo tengo instalada acá. Ah, ok. Sí, tú entras a la página de la UNAD y ahí te dice Office 365, entonces tú lo instalas y ya te queda así tal cual lo tengo yo aquí porque es esta versión que tengo, de hecho la descargué de ahí. Ah, bueno, pues muchas gracias. Con muchísimo gusto, Diana. ¿Alguien más desea comentar algo? ¿No? Manitas arriba, ¿alguien más? ¿No? Levántenme la manito, por favor. Levántenme la manito que nos rinde más. Por aquí una pregunta que si 1,24 sería un compuesto iónico, ¿qué piensan ustedes? Ah, Vanessa me levantó la mano. Vanessa, tienes la palabra. Vanessa. Listo. Profe, le pregunto es una, lo que usted está dando la explicación ahí toca hacer en la tarea 3. Sí, señora. La parte 2 de la tarea. Ah, ok. Sí, que te No dice, era eso. construya el diagrama de fases en Excel, te dice ahí, entonces es esto. Ah, ok. ¿Listo? Por aquí me dicen que 1,24 es covalente polar. Muy bien, Evelyn. Muy bien, 1,24 covalente polar. ¿Alguien más desea decir algo o ya damos por finalizada la sesión? No, no más manitas levantadas. Ok, nadie más me levantó la manita. Bajemos estas que ya contestamos. Por favor, no olviden completar la asistencia. Recuerden que, y muchos de ustedes se van a dar cuenta ahorita que reciban sus calificaciones, a un gran número de estudiantes se vio beneficiado por la participación en las conferencias y en los CIPAS. Entonces, por favor, participemos activamente, de preferencia con preguntas, ya que vayamos con preguntas hechas. ¿Listo? Que tengan un feliz día. Un placer haber estado con ustedes. La grabación se estará subiendo hoy a YouTube. Yo creo que mañana en la mañana tienen la grabación de este CIPAS en su correo electrónico con el enlace. ¿Listo? Ok, muchas gracias a todos ustedes. Excelente día. Con muchísimo gusto a todos. Feliz día a todos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los tutores también. Ok, voy a finalizar la grabación.